Shabbat Shalom, amados Sajina Hayot. Que el Padre Eterno los bendiga, los guarde en este hermoso día de Shabbat. Tenemos esta parasha 18 que se llama Mishpatim, ¿verdad? Que fue traducido aquí como juicios y preceptos. Amén. ¿Verdad? Y bueno, es una... acá lo tenemos traducido como las leyes. Pero bueno, vamos a empezar pronto. Esta primera porción, esta primera aliyá está muy extensa. No sé si lo vamos a hacer en 2 videos largos o 3 videos cortos. No sé, depende cómo nos vaya ahorita, ¿verdad? Amén, que no, como nos vayamos, ¿verdad? Que se vayan dando las cosas. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar para que sea pronto. Esta aliyá. La primera aliyá, ¿verdad? Que está aquí en el libro de Shemot, ¿verdad? Éxodo 21:1. Allí es donde vamos a empezar, ¿verdad? Mishpatim. Bueno. El Eterno comunica reglamentos a Moshe para que los ponga delante del pueblo. Primero, acerca de cómo tratar a los esclavos hebreos, hombres y mujeres. Luego, acerca de cuando uno haya matado a otro voluntariamente o involuntariamente. Sigue dando reglas acerca de la violencia contra los padres, el secuestro, la maldición contra los padres y la restitución del daño ocasionado por una pelea. Amén. ¿Verdad? Esta es lo que se va, ¿verdad?, a exponer de esta parashá. Es la introducción. Y bueno, ¿verdad? Vamos a seguir con esta introducción de esta parashá, que va a ser un poco extensa, ¿verdad? Y vamos a estudiar a la luz de los sabios, de los jajamín, a ver qué permítanme, déjenme tomar agüita. A ver qué nos dicen los jajamín. Hay cosas muy interesantes que nos van a ayudar a comprender un poquito más, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a ver. Las leyes, la ley civil, ¿verdad? Esta porción, esta sidra, que trata principalmente acerca de las leyes civiles y de la responsabilidad civil con los 10 mandamientos y las leyes del altar. Nos abren los ojos a una característica del pueblo que muchos juzgarán sorprendentemente, ¿verdad? Que muchos juzgarán sorprendentemente. Para Elohim, y esto es lo que siempre hemos venido diciendo, ¿verdad? Miren, para Elohim no existe el hábito de la religión. Eso hay que recalcarlo siempre, todo el tiempo, ¿verdad? Con los hermanos con los que hablo todavía están muy... todavía no comprenden mucho, ¿verdad? Pero escuchan, más no oyen, ¿verdad? Pero sí escuchan. Que es lo importante, primero es escuchar y ya después oír, ¿verdad?
Y estos hermanitos, ¿verdad? Pero eh, eh, no, todavía no comprenden, ¿verdad? Esto. Y se los digo, pero lo bueno es que aceptan, pues, que les hable. Y el concepto de religión, ¿verdad? Que les digo que esto no es una religión, ¿verdad? Y los mismos jajamín, ¿verdad? Dicen que este no es un concepto. En el sentido coloquial del término, la mayoría de la gente circunscribe la religión a la esfera de los estrictamente ritual y espiritual. La cultura occidental traza una línea divisoria entre iglesia y Estado, ¿verdad? Eso es lo que, una de las cosas que se nos prácticamente, ¿verdad? Dividir el Estado de la Torá, ¿verdad? Eso es algo que transgrede en muchos sentidos, ¿verdad? En muchos sentidos transgrede estar separando la ley de Dios, ¿verdad? Con la de los estados. Porque simplemente allí el puro término, ¿verdad? De que no mezcles la religión con la política. No mezcles la religión con la política. Ya con eso estás haciendo una división. Y, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que vas a hacer es obedecer a uno y rechazar al otro, que es lo que se ha hecho en todo el mundo, ¿verdad? Obedecer al Estado o a los estados y rechazar la Torah de Elohim, ¿verdad? Eso, por ese lado, ¿verdad? Esa división es lo que ha causado a toda la humanidad, ¿verdad? Toda la humanidad que tiene el conocimiento de la simple Biblia, ¿verdad? Ya no hablemos de la Torah, ¿verdad? Y eso fue algo, ¿verdad? Catastrófico para todos nosotros, ya que eso se manejó bueno, desde que yo tengo uso de razón, siempre, ay, no mezcles la religión con la política, no mezcles la religión con la política. Y bueno, a ver, sigamos leyendo. Para la Torah no existe la distinción. Miren, para la Torah no existe la distinción, ¿verdad? Y bueno, para Elohim tampoco, ya que él está dando leyes ceremoniales y leyes civiles. Entonces quiere decir que lo que unió Elohim lo separó el hombre, prácticamente, ¿verdad? Lo que unió Elohim, el hombre viene y lo separa. Bueno, por el contrario, todos los hábitos de la vida están entrelazados y la santidad que se genera al hacer negocios, por ejemplo, según la forma prescrita por la ley del pueblo de Israel, no es inferior a la que proviene de la devoción en los asuntos rituales. Los sabios enseñan que quien desea ser Hasid, ¿verdad? Quien desea ser Hasid, es decir, una persona escrupulosamente piadosa y devota, debe ser muy meticulosa en áreas relacionadas con las leyes civiles y la responsabilidad civil. El concepto del templo en el pueblo de Israel se aplica tanto en la corte como en las sinagogas. Ese es el mensaje central que nos transmite la ubicación contigua de ambos capítulos, ¿verdad? De ambos capítulos. Entonces vemos, ¿verdad? Que esto de dividir es lo que causa, ¿verdad? Y
Y miren, es irónico, ¿verdad? Es irónico que cuando vas aquí a Estados Unidos a una corte, te hacen poner tu mano sobre una Biblia y juras decir la verdad y nada más que la verdad, ¿verdad? Y todo eso nomás es para quebrantar. Porque recordemos que Mashiach dijo, no jures por nada. No jures por nada. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Cuando vayan ustedes a una corte, muéstrenle ese pasaje de Yeshua, cuando dijo eso, ¿verdad? Y a ver qué les dice el juez. El juez debe de decirle, ok, está bien, di sí o no. Eso debería de decir el juez. Pero, ¿verdad? Eso nomás para que, ¿verdad? Ustedes y este servidor que estamos tratando de guardar mandamientos, lo tenemos que tener muy presentes en ese momento, cuando nos llegue algún momento de ese tipo, ¿verdad? Para no estar quebrantando la Torah. Si el juez nos dice, no, es que tú tienes que decir, bueno, pues que es la responsabilidad y el caiga sobre usted. Y a ver qué dice el juez. ¿Verdad? Que también nos dicen, he estado en cortes y te hacen que te quites el, el, la cachucha, lo que traigas en la cabeza. No sé cómo funcione para uno como nosotros, que traemos kipá, ¿verdad? Que traemos nuestra cabecita tapada. Entonces no sé cómo funcione, ¿verdad? Pero también no sé si el juez aquí en Estados Unidos te respete tu kipá, ¿verdad? Bueno, a ver. El concepto del templo en el pueblo de Israel aplica tanto a la corte como en las sinagogas. Bueno, esto ya lo leímos. Ok, sigamos por acá abajito. Hay otro comentario. Con base en esta proximidad, los sabios deducen que el Sanedrín, la corte de 71 jueces, que constituía, dice aquí 71 jueces, que constituía la suprema autoridad en temas alágicos, debía tener su asiento en el monte del templo, junto al templo mismo, pues tanto uno como el otro son expresiones de santidad y de servicio a Elohim. Un juez que dicta sentencia acertadamente es considerado como socio en la creación, en tanto que quien comete atropellos judiciales es un destructor del mundo de Elohim, ¿verdad? Entonces esto es recordemos que los primeros que conformaron el Sanedrín tenían del Rúa de Moshe, ¿verdad? Entonces tenían esa santidad. Ellos fueron los que, entre ellos y Moshe, ¿verdad? Que me imagino, bueno, no me imagino, fueron los primeros que escribieron la Torah, ¿verdad? Bueno, Moshe la escribió, pero, ¿verdad? Ellos también estaban conectados con Moshe, porque tenían de su Rúa. Eso es muy importante comprenderlo, ¿verdad? Bueno, tenerlo en mente, que ellos tenían de su Rúa. Y cuando esa situación se da, de que dice, ¿verdad? Pondré de tu Rúa, dice Elohim, pondré de tu Rúa en ellos, eso se debe de comprender que tenían al Rúa HaKodesh, ¿verdad? Y que ellos hacían justo juicio, ¿verdad? Ellos tenían que hacer justo juicio porque eran sadik, ¿verdad? Eran hombres justos, ¿verdad? Ya por el Ruach HaKodesh que tenían. Pero ya después, ¿verdad? Después, al pasar de los años, pues hubo corrupción,
corrupción, y es a lo que se refieren aquí los sabios, ¿verdad? Que a ver, lo voy a leer de nuevo, el concepto, no, acá está, a ver, la corte de los 71 jueces, ¿okay? Junto al templo mismo, puesto tanto como el otro son expresiones de santidad y de servicio a Elohim. Un juez, aquí está, un juez que dicta sentencia acertadamente es considerado como un socio en la creación, en tanto que quien comete atropellos judiciales es un destructor del mundo de Elohim, ¿verdad? Es un destructor. Eso es un corrupto. Por lo tanto, es lógico que la Torá inmediatamente después de habernos permitido reconocer el poder de Elohim, manifestando en los milagros, manifestando en los milagros de la partición del mar y la revelación del Sinaí, ahora nos presenta leyes que parecen casi mundanas, aunque en realidad de, de, de mundano no tiene nada. De mundano no tiene nada. Ok, perdón. Bueno, esto es lo que se dice aquí. Realmente parecen leyes mundanas, pero recordemos que esta ley es perfecta. Es perfecta, santa y buena. Si hubiéramos tenido estas leyes desde el principio, bueno, desde Bereshit, desde Bereshit las teníamos, ¿verdad? Pero si las hubiéramos tenido desde el principio de nuestras vidas o de unas generaciones atrás, el mundo no estuviera como está ahorita, ¿verdad? Y bueno, porque aquí dice que parecen mundanas, pero no lo son. Que lo mundano haya copiado, ¿verdad? Cosas de la escritura no significa, ¿verdad? Una cosa o la otra. A ver, sigamos leyendo. Esta introducción está un poquito larga, pero ya vamos a entrar de lleno. A ver. Dios, Elohim no menos intensas. Elohim no menos intensas que el primer mandamiento. Ok, perdón. A ver. Ya me perdí. Una disculpa. Ok, voy a regresarme un poquito más. Más bien me equivoqué. Me equivoqué de renglón. Es que tengo la lupa encima de la Torah y no puedo poner el dedo porque si no muevo la lupa. Una disculpa, ¿eh? Más bien son expresiones de la grandeza de Elohim. Ok, ahí está. Más bien son expresiones de la grandeza de Elohim, no menos intensas que el primer mandamiento. Ahí está. No son menos importantes que el primer mandamiento, con su elocuente proclamación de existencia y soberanía divina. Aleluya. Este punto aparece gráficamente ilustrado en el primer grupo de leyes de la sidra, de la porción, el de los siervos del pueblo de Israel hasta las personas del más bajo escalafón en la sociedad. Los siervos y siervas han sido creadas a imagen de Elohim, por lo cual la Torá legisla el trato que debemos dispensarles con una atención al detalle no inferior a la que dedica a los rituales del servicio del templo en Yom Kippur. Aquí pusieron en Yom Kippur. Ok. Ramban comenta que la ley civil es una extensión del 10º mandamiento. Ok, a ver.
Ramban comenta que la ley civil es una extensión del 10º mandamiento y su prohibición de codiciar lo ajeno. Para saber las áreas en que se aplica esta restricción debemos estar conscientes de cuáles son los derechos y los bienes de los demás. Al explicar este concepto, Sforno comenta que ese último mandamiento no prohíbe codiciar todo aquello que pertenezca a nuestro prójimo. Por eso ahora la Torá, nos prohíbe. Okay. A ver, Sforno comenta que ese último mandamiento nos prohíbe codiciar todo aquello que pertenece a nuestro prójimo. Por eso ahora la Torá comienza definiendo los límites de la propiedad ajena, ¿verdad? No codiciar, ¿verdad? Nada del prójimo, ¿verdad? Que dijo Mashiach, no, ni con mi pensamiento, ¿verdad? Ni con el pensamiento, ¿verdad? Ni con el pensamiento. Bueno, vamos a iniciar con esta primera aliyá. A ver. Esta primera aliyá, ¿verdad? Que se llama Mishpatim. Y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Bueno, en esta Torah, ¿verdad? Sí lo tenemos bien. A ver, acá tenemos. Y estas son las leyes que colocarás ante ellos. Y estos son los, aquí dice, y estos son los mishpatim que tú pondrás delante de ellos. Amén. Está bien escrito. Y estos son los mishpatim. A ver, vamos a ver el comentario sobre esto. Está muy, muy interesante. Y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. La palabra hebrea que ha sido traducida como ordenanzas, leyes, es mishpatim. En la Torá aparece varias palabras que hablan de los mandamientos que el Eterno ha dado a su pueblo. Las 5 palabras más comunes son Torá, en plural Torot, significa instrucción, norma, ley, viene de la raíz yará, señalar, hacer referencia a varias cosas. Estas son las más importantes. O una instrucción cualquiera. Por ejemplo, en Proverbios, en el libro de Proverbios, hijo mío, no te olvides de mi instrucción, o sea, de mi Torá. Una instrucción específica en cuanto a un asunto específico, por ejemplo, la instrucción de cada sacrificio, como Levítico 6:9. Esta es la instrucción, la Torá del holocausto, ¿verdad? La ley del holocausto, ¿verdad? Así lo conocemos acá en el mundo occidental. Esta es la ley del holocausto o la Torá del holocausto. Levítico 7:11, esta es la instrucción, esta es la ley, la Torá del sacrificio de la ofrenda de Shalom. En Romanos, ¿verdad? Romanos 7:2, la ley en cuanto al marido, ¿verdad? La ley en cuanto al marido, ¿verdad? Mientras el marido vive, ¿verdad? Híjole, lo que nos regaló nuestro Shaliach Shaulo, ¿verdad? Ok. Y las instrucciones general entrega al pueblo, la instrucción general entrega al pueblo de Israel la Torá de Moshe, los 5 libros de Moshe, el Pentateuco, la ley, por ejemplo, Deuteronomio 32:26, este libro de la ley, ¿verdad? O sea, este libro de la Torá, en el libro de Josué,
1, 7 al 8, la ley, la Torá, que Moshe te mandó, este libro de la ley, la Torá. Mateo 5, 17, la ley, ¿verdad? ¿Quién no recuerda, verdad? Ese versículo, ¿verdad? Mateo 5, 17, Lucas 24, 44, la ley de Moshe. Toda la escritura hebrea inspirada divinamente, el Tanaj, un acrónimo para Torah, instrucción. Los Neviim, los profetas, Ketubim, los escritos. Ejemplo de los profetas, Juan 12:34, hemos oído en la ley que el Mesías permanecerá para siempre. Isaías 9:7. Otro ejemplo de la escritura, Juan 10:34, Yeshua les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Yo dije, o yo escribí, así dice, yo escribí. Dioses sois. Cita el Salmo 82, ¿verdad? Mitzvah, en plural mitzvot, mandamiento. Término general para todo tipo de mandamientos. Viene de la raíz sheva, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Mishpat, en plural, mishpatim, que significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo. Viene de la raíz shafat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar. El sustantivo es shofet, juez. Jok, en plural jukim, que significa límite, tarea, porción, obligación, mandato. Viene de la raíz hakak, que significa grabar, determinar, mandar. Esta palabra aparece también de forma femenina como juká, en plural jukot. Edad, en plural edut, que significa prueba o testimonio, ¿verdad? Los edut, los testimonios. La relación entre estas 5 palabras puede ser ilustrada de la siguiente manera. ¿Ok? La Torá es la instrucción general que fue dada desde el cielo, por medio de Moshe. Las mitzvot son todos los 613 mandamientos que hay en la Torá de Moshe. Hay 3 diferentes tipos de mitzvot dentro de estos 613 que son mishpatim, ketubim y yedut, ¿verdad? Los mishpatim son los mandamientos de carácter social que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel. Los jukim son mandamientos que son difíciles de entender por carecer de explicación lógica. Los edut son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la mezuzat, los tzitziyot y los tefilín, ¿verdad? Eso nos diferencia de las personas, ¿verdad? En Deuteronomio 4, 44, 45 está escrito, esta es pues la ley, la Torá, que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los edut, los estatutos, los jukim y las ordenanzas, los mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel, a los Bené Israel, cuando salieron de Misraim. Amén, amén, amén. En el texto que estamos estudiando encontramos la palabra
mishpatim, que son las leyes sociales que rigen la sociedad de Israel. Ya se habían entregado las 10 palabras de forma audible desde el monte Sinaí. Estas 10 palabras son el resumen de todos los 613 mandamientos que iban a ser entregados al pueblo de Israel, ¿verdad? Esto es el resumen, las 10 palabras es el resumen de los 613, ¿verdad? Y las 10 palabras es más bien, y los 2 mandamientos que dio Mashiach es el resumen de los 10 mandamientos y de los 613, ¿verdad? De ahí se derivan todos los 613 mandamientos, de los 2 mandamientos que dio Mashiach. Por eso dijo, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley, toda la Torah y los profetas. Aleluya. Bendito sea nuestro Mashiach, bendito sea Él. Ok. Pongamos atención en esto. La parashá Mishpatim empieza con la pequeña palabra Vav, con la Vav, que significa y. Esto nos enseña que lo que viene a continuación está relacionado con lo que había antes. Así que estos Mishpatim, leyes sociales, están relacionadas con lo que estaba escrito al final del capítulo. A ver, vamos a ver si está escrito con la letra Vav. Ok, sí está, miren, a ver si se alcanza a ver. Tenemos aquí de este lado. Miren, empieza con la letra Vav, que significa y, ¿verdad? Be'ele, Mishpatim, Asher, Tashim, Livneyem, ¿verdad? Esa es la connotación, la fonética, pero empieza con la letra Vav, ¿verdad? Miren, y. Por eso, ¿verdad? Si lo tenemos aquí, incluso en al inicio de la parasha, y estos son los mishpatim, ¿verdad? Y bueno, esto nos enseña que lo que viene a continuación está relacionado con lo que había antes, ¿verdad? Esto es lo que dan con esa explicación. Así que estos mishpatim, leyes sociales, están relacionadas con lo que está escrito al final del capítulo. Esta parashá contiene más de 50 mandamientos que son de carácter social, expuntados algunos pocos después de haber recibido todas estas leyes. Moshe escribió un rollo llamado el libro del pacto en 24:7, ¿verdad? Aquí está. Bueno, recordemos que aquí es donde él primero es ahí donde el judío dice que se les dio Torah oral, ¿verdad? Pero después dice Moshe que él escribió todas las palabras de la Torah, todo, ¿sí? El libro del pacto. Los sabios discuten acerca de cuál fue el contenido de ese libro. Si incluía todo desde el relato de la creación del universo en Bereshit en adelante, o si empezó desde algún otro lugar. Rashi dice que allí estaba escrito todo desde la creación hasta la entrega de la Torá. Amén. Sí, yo creo que también estaba escrito todo, ¿verdad? Estaba escrito todo, ¿verdad? El libro de la ley. Bueno, vamos a ver otro comentario sobre esta primera aliyá, pero sobre este pasuk, sobre el 1. Amén.
Aquí lo tenemos, permítanme. Y estas son las leyes. La conjunción y apunta a una conexión entre este capítulo y el anterior, que describió los 10 mandamientos y el altar. Así como esos mandamientos fueron entregados en el Sinaí, lo mismo podemos decir de estos. Asimismo, el Sanedrín y el templo deben estar situados en forma contigua, ¿verdad? Como se explicó anteriormente, según Rashi. A ver, esta palabra, se va a analizar otra palabra que se llama que colocarás ante ellos, ¿verdad? Lo que dice aquí, que pondrás delante de ellos. Bueno, acá de este lado lateral tenemos que colocarás delante de ellos. Se le ordenó a Moshe que enseñara no solamente las leyes, sino también sus principios y su lógica subyacente, para que el pueblo los entendiera a cabalidad y pudiera aplicarlos correctamente. Cuando surgiera la necesidad, las leyes deben ser colocadas ante ellos sin dejar de lado detalle alguno, igual como una mesa puesta y servida para los comensales. Rashi, según. Ok, sigamos. Las disputas deben ser llevadas ante ellos, es decir, ante los jueces del pueblo, quienes decidirán de acuerdo con las leyes de la Torá. Si el pueblo de Israel llevan sus pertenencias a un tribunal que no sea del pueblo, incluso si sus leyes son las mismas de determinadas instancia, esto constituye una profanación del nombre de Elohim, pues equivale a declarar en público que el sistema judicial de ellos es superior al de la Torá, según Rashi. Amén. En aquel tiempo no se podía llevar, ¿verdad? No se podía llevar un juicio a otro estado. Ahora sí que a otro estado, ¿verdad? Tenía que ser allí, porque si no, ¿verdad? Era una transgresión, sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Con este comentario, cómo vas a llevar, ¿verdad? Tu caso a otro lugar, a otro país, se podría decir, ¿verdad? A otro estado. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. Vamos a mover para arriba. Amén, amén, amén. Ok. Discúlpeme si están oyendo ruidos medio raros como tronidos. Es que se me congelaron unas aguas minerales y están tronando los hielos. Pero bueno, ok. Aquí estamos. A ver, si tú compras un sirviente hebreo, 6 años él te servirá, y en el 7 lo dejarás libre por nada. Amén. A ver. Vamos a ver. Siervo hebreo. A primera vista, pareciera extraño que las leyes civiles de la Torá comiencen con las leyes de servidumbre. Leyes de servidumbre. Miren, y esto nos debe de decir algo, ¿verdad? Como dijo Mashiach, dice, yo vine a servir. Y eso es lo que somos, servidores.
servidores, ¿verdad? Hay que servir al prójimo, servir a nuestros hermanos, aquí, allá, ¿verdad? Somos siervos. Somos siervos de Elohim, siervos de Mashiach. Amén, amén. Rambán explica que la liberación de estos siervos al cabo de 6 años es es un recordatorio de la libertad que Israel gozó tras el cautiverio en Misraim. Es por eso que Yirmiyahu en el capítulo de la Haftarah hace tanto hincapié en la liberación de los siervos al cabo de 6 años y advierte que el castigo de Israel por negarse a liberarlos sería el exilio nacional. El exilio nacional. Miren, esto me llamó mucho la atención ahorita. Ahorita se me vino a la cabeza. La guerra civil, la revolución mexicana, era para liberación. Qué ironía, miren, qué ironía, ¿verdad? 15 de septiembre en México. De este lado en Estados Unidos no tengo idea, pero 15 de septiembre, casi yo me imagino que en aquel tiempo habrá sido en Yom Teruah, por ahí, por esas fechas, ¿verdad? En septiembre, en el mes séptimo, ¿verdad? Y la liberación del pueblo mexicano prácticamente de la esclavitud. Eran hacendados y tenían a los peones. Allá en México, pues así se decía para que no se oyera tan feo, pero eran prácticamente esclavos, maltratados, ¿verdad? Y acá en Estados Unidos el precio, ¿verdad? Se pagó un precio muy alto, también en México se pagó un precio muy alto para la liberación, ¿verdad? Es irónico, ¿verdad? Como aquí también nos mencionan los jajamín, ¿verdad? Que por no liberarlos se iba a pagar un precio muy alto, ¿verdad? A ver, ¿dónde nos quedamos? Ok. Podríamos... Ok, el precio alto era el exilio, ¿verdad? Podríamos añadir que esto debe ayudar a, a sensibilizarnos para tener más respeto hacia el prójimo y sus bienes, dándonos cuenta que la libertad y el derecho el derecho a la propiedad que gozamos son en sí un regalo divino, algo que nos pertenece únicamente gracias a Elohim. Nos liberó del cautiverio absoluto. Además, el hecho de que el siervo recupera su libertad el séptimo año evoca al séptimo día de la creación, a la vez un recordatorio de que Elohim creó el universo en 6 días y descansó el séptimo día. Bueno, también el Shabbat, ¿verdad? En el día 7, las 7 semanas de Shavuot, el, el, el Shabbat milenial, todo esto, ¿verdad? Tiene alusión a algo divino, a algo por venir. Así como el pueblo debe comenzar el Shabbat, a ver, aquí lo está mencionando, así como el pueblo el pueblo de Israel debe comenzar el Shabbat con la actitud mental de la tarea cumplida, aunque tenga una pila de papeles en su escritorio o en la mesa de trabajo, también el dueño de un siervo debe liberarlo al comienzo del séptimo año sin cobrarle nada por su libertad. ¿Verdad? O ya sería el colmo todavía cobrarle para liberar al pobre siervo.
A pesar de que la adquisición del siervo constituyó una gran inversión, esta es válida solamente por 6 años. Después de esos 6 años, el deber del siervo como tal ha caducado. De la misma manera que la semana laboral dura solamente 6 días. Las primeras palabras del pasaje implican que si el israelí tiene la opción de adquirir un siervo, ¿verdad? Un siervo del pueblo o un esclavo gentil, deberá optar por el del pueblo, aunque le resulte más económico comprar o contratar al gentil. Si el aprieto financiero en que se encuentra otro hermano es tal que se ve obligado a vender sus servicios, entonces sus correligionarios tienen el deber moral de ayudarlo a salir del mismo. Bueno, esta es la ayuda al prójimo, ¿verdad? Ayuda a nuestros hermanos. Primero nuestros hermanos, ¿verdad? Los hermanos de Rúa, que son los más importantes, ¿verdad? Hermanos de Rúa. Si nuestros hermanos de sangre, ¿verdad?, están en la Torá, son nuestros hermanos de Rúa. Entonces siempre hay que ayudar. Bueno, si adquieres, se va a analizar esta palabra. Si tú comprares, si adquieres, ¿verdad? Lo que se leyó fue como una introducción al Pasuk 2. Si adquieres, hay dos formas en las que el israelí puede transformarse en siervo. Ok, aquí está. Si se vende para salvarse de la indigencia, ¿verdad? Como dice en Vallicrac 25:39. O en el caso de haber robado y ante la imposibilidad de devolver, la corte lo puede vender a fin de recaudar fondos para compensar a sus víctimas. Este pasaje se refiere solamente al segundo caso, según Rashi. Amén, amén, amén. Ok, pasemos al Pasuk 3. Si él vino solo, se irá solo. Si él es Baal o marido de su Isha, de su mujer, se irá con él cuando él se vaya. Bueno, permítanme, déjenme tomar agüita. Amén, amén, amén. Bueno, solo, es decir, soltero. A ver, lo vamos a leer de este lado. Si solo viniese, solo se irá. Si es marido de una mujer, se irá su mujer con él. A ver, esto va a estar muy interesante. Muy, muy interesante. Solo es decir, soltero. La estipulación del versículo siguiente respecto de que el amo del siervo puede obligarle a convivir con una esclava no judía o no del pueblo de Israel, aplica únicamente si el siervo estaba casado. En cambio, si era soltero, solo cuando ingresó a la servidumbre, entonces debe permanecer solo, es decir, el amo no podrá forzarlo a que conviva con una sierva, con una esclava,
según Rashi. Ok. La Torá la Torá no desea crear la situación descrita en los versículos 5 y 6, en que el siervo prefiere la servidumbre a la libertad. Si no tiene familia propia, es muy posible que opte por permanecer como siervo permanente y no tener que separarse de su conviviente. Por el contrario, es muy improbable que el hombre que tiene esposa e hijos del pueblo de Israel quiera quedarse con su familia de esclavos gentiles al cabo de los 6 años del servicio. Por lo tanto, la Torá le permite convivir con una esclava únicamente si tiene el sostén de una familia del pueblo de Israel. Okay. Anteriormente señalamos que este pasaje se refiere solo al siervo que fue vendido por la corte para pagar a las víctimas de su robo, y que solo esa clase de siervo puede ser forzado a convivir con una sierva con el fin de procrear, aumentando así la servidumbre del amo. Es posible que la Torá permita esto para que la venta resulte más atractiva a los potenciales compradores, de modo que el siervo pueda restituir lo robado, compensando así sus víctimas y al mismo tiempo permitiéndole iniciar una nueva vida libre de deudas al terminar su periodo de servidumbre. Además, cuando salga libre, su amo deberá ser prodigo en obsequiarle regalos. Amén. ¿Verdad? Como está ahí en Devarim 15:14, para que pueda empezar esta nueva etapa con la posibilidad de reconstruir su vida, tal como se explica en todas las leyes de los esclavos que se encuentran en esta sidra y en otras instancias. Son ejemplos de la bondad y compasión que demuestra la Torá y que nos exige a nosotros, aún hacia quienes pueden ser considerados como los miembros menos notables de la sociedad. ¿Verdad? La misericordia de Elohim, más bien. Yo diría que es la misericordia de Elohim, que siempre da, ¿verdad?, una opción de siempre portarse bien. Como siervo, ¿verdad? Ser un buen siervo y luego saldrás libre, ¿verdad? Se irá su mujer con él. Se va a analizar esta palabra, ¿verdad? A ver. Si tú compras un siervo hebreo, 6 años te servirá y en el 7 lo dejarás libre por nada. Si él viene solo, se irá solo. Si él, este es aquí, ¿verdad? Si él viene solo, se irá solo. Si él es Baal, marido de su Isha, se irá con él cuando él se vaya, ¿verdad? Amén. Se irá con su mujer con él. El versículo se refiere a la mujer hebrea con la que el siervo estaba casado antes de empezar su periodo de servidumbre. Esto no implica que ella haya estado esclavizada u obligada de cualquier otra forma a servir al amo.
al amo de su marido. Más bien, dado que la familia del siervo iba a quedarse sin alguien que le proveyera el sustento diario durante los 6 años siguientes, la Torá les demuestra compasión exigiendo que el amo los mantenga. Es precisamente esa situación de dependencia del amo la que ella y sus hijos dejan tras cuando se cumplen los años de servidumbre del marido, según Rashi y Ramban, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Que comprenderlo. Que tenemos si el siervo está casado, prácticamente todos se hacen siervos. Aunque aquí lo dicen que la mujer no está obligada, pero prácticamente no obligada, pero obligada o no obligada tiene que, porque tiene que ir donde el marido, ¿verdad? Y prácticamente pues ayudar al marido, ¿verdad? Y ganarse el sustento, porque pues esto siempre fue así, ¿verdad? No le van a pagar al siervo un sueldo para mantener a su hija. Entonces siempre tenía que trabajar la familia. Se hacían siervos todos, ¿verdad? Pero al final de los 7 años siempre había una recompensa para volver a empezar una nueva vida. Eso es lo bonito, ¿verdad? Vamos al Pasuk 4. El 4. Si su amo le dio una isha, una mujer, y ella le dio a luz hijos o hijas, entonces la isha, la mujer, y los hijos pertenecen al amo de ella, y él se irá solo. Esto sí está medio cruel, ¿no? ¿Verdad? Porque se puede aprovechar de la situación el amo. A ver, vamos a ver qué se dice de este pasú. Le pertenecerá a su amo. Este término deja en claro que la mujer en cuestión es una esclava, no una hebrea, quien en sí es propiedad del amo y fue obligada a habitar con el siervo para que diera a luz esclavos para su amo, ¿verdad? Esto ya es yo lo veo como ¿verdad? Con alevosía y ventaja, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Entonces van a quedar sus hijos ahí como esclavos. Bueno, sigamos. De haber sido hebrea, ni ella ni sus hijos pertenecieran al amo, según Rashi, ¿verdad? Bueno, está corto este comentario. Está corto. Vamos a seguir, porque ya se alargó esto. ¿En qué minuto vamos? No, ya va 1 hora. Y apenas vamos en el 5. Bueno, sigamos. Sin embargo, si el siervo declara: yo amo a mi amo y a mi isha, a mi mujer y a mis hijos, así que no quiero ser libre. A ver, vamos a ver. La Torá repudia al siervo que desdeña su libertad y opta por rebajarse permaneciendo bajo la tutela de un amo. Y viviendo con su conviviente e hijos esclavos. La ceremonia que prolonga su servidumbre pone énfasis en su oreja y en una puerta. Los sabios explican esto a la luz de lo siguiente. Elohim dice:
pues míos son los hijos de Israel como siervos, ¿verdad? Y en Vayikra 25:55. Y sin embargo, este siervo se ha degradado hasta el punto de optar por ser siervo de un siervo de siervos, ¿verdad? B. Nuestro pasaje se refiere al ladrón que fue vendido por la corte, tal como se señaló anteriormente. Bueno, esto está mejor. C. La Jabá de la puerta simboliza la libertad, porque fue junto a aquella que el pueblo en Egipto aplicaron parte de la sangre de la ofrenda de Pesaj, justo antes de ser liberados, y esto provocó que el Malach, el destructor, salteara los hogares del pueblo de Israel. Basándose en estos antecedentes, los sabios explican que la oreja, o sea, el oído que oyó en el Sinaí el mandamiento de no robar, y después de haber robado y haber sido vendido como siervo, desdeñó la oportunidad de salir libre tras 6 años. Debería ser perforada con un punzón, y el pueblo de Israel que más bien el israelí, ¿verdad? El Bené Israel que prefiere ser siervo de un ser humano en vez de mantener lealtad exclusivamente a Elohim, ha rechazado la lección impartida por la jambá de la puerta en Misraim. Por eso la perforación se realiza junto a la puerta, ¿verdad? Como quien dice, desprecia la sangre de Mashiach, del Mashiach Yahshua, ¿verdad? Elohim nos libre de caer tan bajo, de ser siervo de siervos, ¿verdad? Que Elohim tenga rajamín de cada uno de sus siervos y nunca los deje caer en ser siervo de siervos. Amén, amén, amén. Ok. Sigamos con el 6. Perdón. Entonces su amo le traerá delante de los jueces, y allí en la puerta o en el mesuzot de la puerta su amo le perforará la oreja con un punzón, y él será su siervo por siempre, ¿verdad? Siervo de siervos. Ahí está. A la corte. Bueno, esto lo llevará a la corte, ¿verdad? Ahí dice al principio del pasuk, dice, lo llevará a la corte, se va a analizar a la corte. Dado que los jueces fueron los que lo vendieron, les corresponde participar en su decisión de prolongar su servidumbre. Según Rashi, la corte intentará convencer al siervo de que no cometa semejante necedad. Se llama a la corte Elohim, que es una palabra que también significa se llama a la corte, Elohim, que es una palabra, que también significa Dios, debido a que ésta hace cumplir la ley de Dios en la tierra, y porque la presencia de Elohim y su influencia se posan sobre los jueces, según Rambam. Ok. Y luego dice por siempre. Vamos a analizar esta palabra. En este contexto, por siempre significa hasta el jubileo, o sea, el 50º año. El 50º año.
O sea, el año 50. Recordemos el año 50, ¿verdad? También es una liberación el año 50. El jubileo marca el fin de toda una época. Es como si todo lo que hubiera ocurrido con anterioridad llegara a su término, y el mundo empezará de nuevo. Las tierras retornarán a sus dueños, a sus dueños, en sus dueños a sus dueños ancestrales, perdón, me trabé, está difícil la palabra. A ver, la tierra retornará a sus dueños ancestrales y todos los siervos regresarán a sus familias, aun que todavía no hayan transcurrido 7 años desde su venta. Amén. O sea que en el año del jubileo, ¿verdad? El año del quincuagésimo, o sea, el año 50, todo mundo retornaba a su lugar. Todo mundo retornaba a su lugar. Ay, qué bonito sería, ¿verdad? Que le regresaran su tierra a México. ¿Verdad? Que México se pusiera a guardar Torah, se le regresaba a su tierra, ¿eh? Amén, amén, amén. ¿En qué año? No, pues ya pasaron muchos años más. No recuerdo en qué año vendieron esta parte de la tierra. A ver. Bueno, aunque no hayan pasado, dice, ¿verdad? El comentarista, aunque no hayan pasado los 7 años, pero en el año 50 todo mundo regresaba a su lugar. Todo mundo regresaba a su tierra, ¿verdad? A su posesión, más bien. A ver, vamos a continuar con el 7, la venta de una hija. Ay, 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 ay. Déjenme ver cuánto nos queda, porque todavía me queda mucho. A ver. 7. Ok, hasta aquí lo dejamos. Hasta aquí lo dejamos. Mañana empezamos ahí en el 7. A ver, vamos a marcarlo para que no se nos olvide. Ok, aquí. Nos quedamos en el 7, ok, hermanos. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Y bueno, sí, el 7. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados hermanos. Qué bendición tan grande. Esta aliyá está muy hermosa y muy sustanciosa, ¿verdad? Muy, muy, muy. Tiene mucho conocimiento. Pudimos aprender algo. Y bueno, amados hermanos, que sigan teniendo un Shabbat en Shalom. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.